Guadalupe, bienvenida. Gracias. Buenos días con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal ese break? Espero hayan cogido un cafecito porque está helado, Quito, ¿no? Así es que gracias por venir a escucharnos el día de hoy. Yo voy a dar una charla enfocada en el tema de propósito. Sé que aquí hay mucha gente de mucho perfil digital, con quien me identifico muchísimo porque he hecho más de 25 años de carrera en el mundo de la tecnología. Y una de las cosas que más he aprendido de la transformación digital es la relevancia de la cultura del propósito para hacer que los negocios realmente se transformen. Las empresas que están sobreviviendo y que están liderando en transformar el mundo son empresas que tienen realmente arraigado un sentido de propósito. ¿Están de acuerdo que es importante el sentido de propósito? ¿No es cierto? Y lo que pasa es que, ¿qué genera el sentido de propósito en las compañías? Fidelización. Fidelización de tus empleados, que el día de hoy, muchas veces cuando no existe un por qué estoy aquí, la gente se te va, y esa es la realidad que vivimos muchos. Y también porque los clientes son mucho más conscientes de lo que esperan de sus proveedores. Yo le compro a quien me hace saber y sentir que estoy haciendo algo positivo por el mundo. Las generaciones están cambiando y ya no es un enfoque en hacer plata nada más, sino hacer plata de manera responsable, consciente y enfocada a un propósito. Aquí estaba el chico de TikTok, porque yo también amo TikTok por si acaso, el mejor algoritmo del universo, te vuelve adictivo. Y luego tienen a todas estas empresas que están naciendo, ¿no es cierto?, con una forma de pensar y visualizar el mundo de una manera muy diferente. Los cambios son tan rápidos, nacen y mueren compañías en la era digital, que si tú no tienes un propósito que te fortalezca con una visión de largo plazo, muy probablemente vas a ser de las que mueran. Porque como hay tanto cambio rápido y tanto impacto innovativo y disruptivo, si es que tú no eres sólido en tus valores y en tus principios, al igual que un ser humano en su vida, muy difícil que sobrevivas en el largo plazo, ¿no? No sé si ya hablaron del web 3.0, pero estamos ya empezando a hablar de mundos paralelos 100% virtuales, en donde si no existen temas que son muy arraigados a lo que tú crees, va a ser muy difícil que sobrevivas, más aún en un mundo tan dinámico, tan digital. ¿Ok? Entonces, no existe balance sin propósito y el propósito es necesario para la sostenibilidad y la sostenibilidad te sostiene en el tiempo. ¿Cuántos de aquí participan en las reuniones estratégicas anuales de sus empresas? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vemos en esas reuniones anuales de las empresas? ¿Por qué empezamos siempre? Misión y visión. ¿Cuántos de ustedes han hablado del propósito en esas reuniones? ¿Ah? ¿Ya ven cómo bajaron las manos? Pero les felicito a los que hablan de propósito, ¿sí? Porque el propósito es lo que genera ese balance a esa misión y a esa visión que va a ir cambiando conforme cambios en el mercado, conforme enfoque que tiene la empresa, pero el propósito es lo que te permite empezar a generar este malabarismo con tu visión, misión, con la estrategia, con los procesos y demás. Las empresas que lideran con propósito, hay varios estudios por si acaso, pero a mí dos de lo que más me gustan es uno de Deloitte, que fue recientemente en el 2019, a priori pandemia, porque en la pandemia esto se fortaleció. Uno de Harvard Business Review con Ernst & Young en el 2015, en donde toda esta temática empezaba a compartirse con altos ejecutivos de empresas. Entonces, las empresas que lideran con propósito están cambiando la forma que se hacen negocios en el mundo. Y yo estoy viendo que eso pasa fuera del Ecuador y también en el Ecuador. Las empresas que lideran con propósito generan lo que hablábamos, ¿no es cierto? Ese apego de los clientes y de los empleados. No se olviden que estamos hablando, hagamos un sondeo. ¿Quién de aquí es millennial? Sí se ubican, ¿no? Ya. ¿Quiénes son generación X? Chusa, ya estamos, vean, ¿nos estamos muriendo o qué? Boomers.
Los boomers a veces no saben que son boomers, ¿ya? Y centennials. Bien, ya están aquí los centennials, muy bien. Los millennials y los centennials, hay una clara tendencia que para consumo y para trabajo buscan propósito. Para ellos es lo normal y son las nuevas generaciones que van a entrar a las empresas, las que van a liderar las empresas. Ahorita ya son parte de las empresas. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo, por favor, a los millennials, y les digo porque este fue mi trauma cuando yo regresé de vivir en el extranjero al Ecuador. Yo volví y tenía una cantidad de millennials trabajando en la oficina conmigo. ¿Y saben qué me molestaba mucho? Que se me estaban acomodando. Y yo lo que necesito de los millennials es que cuestionen por qué. Porque muchas respuestas que me daban, así se hacen las cosas. Así es como me han dicho que hagamos. Ese es el proceso. Y cuando tú preguntas cuánto tiempo ha sido ese proceso, quién definió ese proceso y cuándo, te das cuenta que estás jalando una tradición de ejecución empresarial que no te va a permitir surgir con innovación y disrupción, porque los que sobreviven en la actualidad son las empresas que vienen a disrumpir. Y los millennials son los que nos tienen que ayudar a disrumpir. Y como hay algo tan hermoso en los millennials y en los centennials, sobre todo, yo soy X y creo que los X también lo tenemos, lo expresamos de una manera distinta, pero es el hecho de el porqué de las cosas. Queremos realmente que me expliques por qué debo creer en ti, por qué debo comprarte a ti, por qué haces lo que haces, ¿no es cierto? Y eso se consolida en lo que es propósito. En los Estados Unidos muchas de las gerencias están preocupados porque los millennials se les van y la razón por la cual se van es, dicen, no tengo un sentido de propósito en lo que estoy haciendo. Entonces, el día de hoy, en un mundo que cambia tan rápidamente, para mí el propósito es esa soga que te sostiene para saber que, como si estuvieras en un río, ¿no? Que te viene el agua encima, pero la soga te jala hacia donde tienes que ir, porque el día a día, ¿quién se siente que el día a día es así, como estar en un río que se te viene el agua encima y lo que necesitas es un norte? Pero como no sabemos lo que va a pasar, por la tecnología avanza de una manera, pero es que gigantesca y acelerada. Y muchas veces yo ya no creo en los planes de 10 años, de 15 años, para mí son obsoletos. Ni queriendo pasa lo que piensas que va a pasar en 10 años, porque con la digitalización, en 3 ya probablemente no pasó lo que tenía que pasar. Entonces necesitamos tener y ser sólidos para mí en todo lo que son valores, principios que le permitan, así como las personas nos manejamos de esa manera, las empresas tienen que empezar a manejarse de esa manera también. En estas encuestas, sobre todo en la de Harvard con Ernst Young, se entrevistaron a ejecutivos a nivel mundial, ¿ya? El 90, y esto es 2015, verán, en el 2019 esto crece y se fortalece, pero el 90% de los presidentes, gerentes generales y todo lo que es la línea de toma de decisiones de las empresas, entienden la relevancia de que sus empresas tengan un propósito. Yo personalmente estuve, para hacer esta presentación, me metí a websites de la mayoría de empresas grandes ecuatorianas y solo encuentro misión y visión. Pero muy pocas te dicen cuál es la esencia de su empresa y el por qué hacen lo que hacen. Y ahí es donde tenemos que empezar, porque inclusive a nivel mundial apenas el 46% de estos ejecutivos consideran que la estrategia, su ejecución diaria está alineada con el propósito, porque yo creo que todos tienen un propósito, pero no saben expresarlo, ¿no es cierto? Entonces y esa es la charla de hoy, cómo encontramos y cómo identificamos un propósito como empresarios. El 89% de los ejecutivos saben que el propósito colectivo fortalece clientes y empleados. El 84% entienden que el propósito les facilita la transformación. Y ahí les cuento, yo estoy en algunos directorios de empresas y me dicen, vamos a transformarnos digitalmente y sacan un app. Eso no es transformarse. Por eso en Millennials yo les digo, levanten la mano y digan, eso no es transformarse. Literalmente, necesito transformar la empresa. ¿Será que compro un app o desarrollo un app? Le digo, no. Y es chistoso porque la transformación digital empieza por la cultura
organizacional, en donde equivocarse sea permitido, en donde trabajar colaborativamente en equipo sea permitido, en donde que trabajes de la casa sea permitido. ¿No es cierto? La flexibilidad. Las nuevas generaciones buscan ese tipo de cosas y el propósito de las empresas tiene que empezar por confiar en que contrataste a la mejor persona para el rol. ¿Verdad o mentira? Contraté a la persona que tenía que contratar, relájate. ¿Por qué tienes que estarle viendo sentado en la silla? Pero en América Latina nos encanta decir que está trabajando porque vino a la oficina y se sentó en el asiento y está con la pantalla clavada, pero probablemente jugando solitario. O ahora ya tienen otros juegos que yo no llegué porque soy X. Mi hijo sí, pero no, ni me sé los nombres. Entonces es súper importante entender que son estos conceptos culturales que reflejan el alma de tu empresa y ese es el propósito. Nosotros, y el propósito empieza en casa. No empieza yo tengo un propósito y voy a ir a transformar a las personas que me rodean. Empieza por tu gente. ¿No es cierto? El CEO de Virgin Airlines siempre ha dicho eso. Si yo trato bien a mis empleados, ellos tratan bien a mis clientes. Es un efecto como la gotita que cae en el agua y tienes todas las onditas. ¿No es cierto? La energía positiva genera más energía positiva. Entonces, validen y revisen culturalmente cómo están fortaleciendo la empresa. Y les dice una persona técnica, que ha vivido en el mundo técnico, que cuando nosotros estamos automatizando e implementando tecnología en las empresas para digitalizarles e innovar, si ustedes no tienen una cultura enfocada al propósito, en donde ustedes fortalecen la calidad de relaciones que quieren crear con sus empleados y con sus clientes, la tecnología falla. Entonces hay que hacer todos estos cambios culturales y entre el 40 y 46% de los ejecutivos saben del tema, pero no saben cómo hacerlo. Y ahí es donde viene el reto, cómo lo hacemos. Y ahí es donde yo digo a las nuevas generaciones, ayuden a las otras generaciones en entender, en cuestionar por qué. Solo pregunten por qué. Y no se asusten que lo peor que a uno le puede pasar en la vida es que te digan no. Vean, acomódense a la palabra. Hagan las cosas de buena manera, pero cuestionen el status quo, porque sobre todo mi país es un país que vive en status quo. El día de ayer hicimos el lanzamiento de la nueva versión de Payphone, una billetera de contadas, las que tenemos en este país, hay tres. Yo me voy a Perú, hay 10, me voy a Colombia, hay 50. ¿Por qué no tenemos innovación en nuestro país? Entonces tenemos que empezar a decir, chicos, sobre todo las nuevas, ustedes son millennials y centennials, ustedes son 75% de la población ecuatoriana, son la mayoría, exijan, porque los clientes en el resto del mundo exigen, los empleados en el resto del mundo exigen. ¿Han oído de la gran recesión? ¿Han oído de la gran recesión? ¿No? La gran recesión es un fenómeno en los Estados Unidos donde la gente ahorita está, después de la pandemia la gente renunció, porque la gente dijo, más vale mi salud, más vale mi balance personal y emocional que la tortura de ir al trabajo para tener un micromanager encima mío. Y la gente está renunciando. Entonces, tenemos que encontrar ese balance entre qué es importante. ¿Qué es importante? ¿Yo tener control o saber que yo soy lo suficientemente pilas para contratar a la gente adecuada para ayudar a distribuir ese control? No quiero hablar de delegar porque a la gente le encanta la palabra delego y es como que te encargué y yo no me meto a hacer nada. No. Distribuyo la responsabilidad porque todos somos responsables. Entonces, una de las charlas, ¿quién ha oído a Simon Sinek en el Círculo Dorado? Ya, para mí esa charla, y si no la han visto, véanla en TED, es Simon Sinek, debe haber con subtítulos también, pero él habla justamente de esta transformación que se genera, sobre todo en la industria de tecnología, hacia el porqué de nuestra existencia como una empresa. Porque el por qué nos lleva a crear mejores productos.
El por qué nos lleva a saber hacia dónde tenemos que transformarnos. El por qué nos lleva a corregir aquellas cosas que no estamos haciendo adecuadamente en nuestra empresa, ¿sí? Y lo más lindo de esto es que para mí esto aplica a empresas y aplica a tu vida personal, pero hoy día tengo que hablarles de empresa porque si no me tienen que pagar por la hora de psicología. Entonces, cuando te pones a analizar el por qué, el cómo y el qué, aquí es donde hay mucha confusión en las empresas. Las empresas, y sobre todo en mi país, venden el qué. Venden un producto, vendo un carro, vendo un servicio, pero cuando te vienen a vender no te explican el por qué. ¿Por qué te vendo esto? ¿Por qué mi carro? ¿Por qué mi servicio? ¿Cuál es mi diferenciador? ¿Sí? Entonces, es muy importante el empezar a pensar el por qué hacemos lo que hacemos. Luego el cómo lo queremos hacer y luego es qué vamos a hacer. ¿Sí? Porque les voy a dar un caso. Una empresa que fabrica almohadas, en la era digital, te metes al Amazon y empiezas a ver qué almohada te conviene más, ¿verdad o mentira? ¿Y por qué compras? Unos comprarán por precio, otros comprarán porque les gusta el tipo de almohada que es. El negocio de la empresa, cuando te enfocas en el what, es vendo almohadas. Esta empresa se transforma a vender sueños. Crea un app de meditación que te viene con la almohada, que te explica cómo administras la almohada. Cambia por completo el concepto, no solamente del producto que venden, ¿sí? Sino que empiezan a vender servicios. Servicios alrededor de cómo ayudarte a dormir mejor. Y ahí empiezas a expandir tus portafolios. ¿Qué puedes hacer? Almohadas y me voy a plumones y me voy y luego estoy compitiendo por precio en el marketplace, ¿no es cierto? Pero si yo empiezo a venderte cómo te ayuda a dormir mejor, cómo te ayudo a conectarte con tus aplicaciones del celular, y empiezas a generarle al cliente y luego le cobras por eso. Lo que más se vende en el extranjero, en el mundo digital de las empresas, son las suscripciones. Ya no te vendo una vez un producto, es como te vendo una suscripción. El what, el producto, la almohada que te llegaba, se volvió en la entrega de una única vez. Pero todo lo que le rodea a la almohada te genera mucho más ingresos, te obligó a transformarte, a innovar y a digitalizarte y empiezas a crear una categoría de productos que antes ni se te habría ocurrido porque estabas en la pluma y la tela, ¿sí? Y en la costura de la almohada. Entonces tenemos que empezar a ver la oportunidad que nos trae el mundo digital para empezar, los que venden productos, empezar a vender servicios y los que venden servicios a potencializar esos servicios. Entonces, ¿cómo definir? Y vean, por si acaso, mi buena ortografía, cuando es con tilde, está, por si acaso, me quitaron mi O, pero es porque es cómo definir el propósito. Y aquí es donde yo creo que es súper importante que nos pongamos a pensar, ¿ya? Y ahí lo que digo a los altos ejecutivos de la empresa es, en los Estados Unidos se habla del shadowing de millennials a los altos ejecutivos. Hagan que es la sombra, tener una sombra más joven atrás mío que me venga a cuestionar el por qué y el cómo estoy haciendo las cosas. Porque para definir el propósito, muchas veces necesitamos una diversidad de pensamiento definiendo el propósito, porque es algo que va a aplicar y debe llegar a todos. Y todos tenemos que estar de acuerdo, porque eso va a ser como que la gasolina que impulsa nuestra empresa. Y ahí es muy importante diferenciar que muchas empresas confunden el hecho de que hacen responsabilidad social con tener propósito. Pero yo te digo una cosa, si es que no es escalable, si es que no es pensado en ecosistemas alrededor tuyo, no es propósito y por ende la responsabilidad social no reemplaza. La responsabilidad social te ayuda a sentirte mejor. Hice algo, ayudé a una escuelita, le entregué una canchita. Vean, eso no te genera escala. El presupuesto depende si tienes o no tienes presupuesto para invertir en responsabilidad social. El propósito es lo que soy, es lo que me hace ser y es lo que me hace ejecutar. Eso no se va a quedar sin inversión.
eso tiene que escalar, eso tiene que fortalecer mi ecosistema, porque tienen que ver cómo su propósito fortalece su ecosistema, ¿sí? Todo el mundo habla de Apple y en el Golden Circle, el Simon Sinek habla específicamente del ejemplo de Apple, una empresa de tecnología, que habla del why, del propósito, porque Apple, el share que tiene en el mercado no es tan alto, pero el posicionamiento que tiene por el why que vende es altísimo. Entonces, como ellos, por ejemplo, parte de su estrategia de propósito es comprarte de regreso el celular. Eso es ayudar a la ecología. Eso es escalable para ellos, ¿sí? En lugar de regalé 100 teléfonos a gente que no tenía inclusión digital. Eso es responsabilidad social. El otro pasa a ser parte del ecosistema de desarrollo de la empresa y genera bien, genera mucho bien, porque van a haber menos, y esta es la realidad, van a haber menos teléfonos botados en los ríos, porque a ellos también su marca es la que está botada oxidándose en el río, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo integro ese propósito a mi negocio, ¿ya? Entonces, súper importante porque la responsabilidad social, filantropía, presupuestos temporales, los altos gerentes no se involucran, depende del budget, si es que el gerente quiere ahí meter unos dolaritos a los pobres. En cambio, el propósito, no. El propósito te hace plantearte en qué industria juego, cómo estoy jugando, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y cómo me potencializo. ¿Y saben qué? Eso va a ser la columna vertebral de todo lo que hacemos. ¿Y eso qué te va a generar? Que la gente esté trabajando en mi empresa feliz, que tenga ganas de venir todas las mañanas, que sepa que va a colaborar, que contribuir, porque están haciendo algo que va más allá del hecho que me pagas un sueldo, porque la gente no es feliz por el hecho que te pague un sueldo, es feliz. Yo, por ejemplo, soy feliz de que yo sé que el 70% de mi tiempo lo estoy dedicando en una empresa que una de sus prioridades es el impacto social que puede generar en mi Ecuador. Y es una de mis responsabilidades como gerente general. Yo tengo como responsabilidad fortalecer la inclusión financiera y potencializar los pequeños emprendimientos y negocios en el Ecuador. ¿Por qué? Porque eso es escalable para mí. Mientras más gente esté en el ecosistema financiero, más negocios voy a hacer yo como Mastercard. Mientras más empresas generen más comercio, más negocio genero yo también. Entonces yo crezco porque estoy ayudando a los demás a crecer. Y así es como tenemos que empezar a pensar y decir, listo, tengo mi visión, tengo mi misión, pero ¿cuál es mi propósito? Porque el propósito va a estar mucho más arriba y va a permanecer por mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo integramos el propósito al negocio? Y ahí para mí es súper importante y creo que después viene ya los ejemplos que les quiero dar. Porque ahorita en la era digital tenemos la suerte y la bendición de que si nosotros automatizamos algo, escalamos y se dispara. Tenemos la suerte y la bendición de que podemos testear, prender y apagar, ver resultados en menos de 3 meses, invertir la 10ª parte de lo que invertíamos para ver si vale la pena o no vale la pena la inversión. Entonces nos ayuda a fortalecer cómo tenemos que construir alrededor de lo que queremos ser como compañía, ¿sí? Entonces, súper importante que cuando estén definiendo el propósito se sienten y piensen, ¿esto escala? Porque si no es responsabilidad social. No escala, es responsabilidad social. Escala es propósito. Ecosistemas, yo y mis alrededores. La gente quiere saber que tú no estás dañando la naturaleza. La gente quiere saber que tú estás ayudando a las comunidades alrededor tuyo. La gente quiere saber que tu empresa está haciendo el bien. Pero antes que nada quieren saber que como empresa, tú eres una empresa decente, que pagas tus impuestos, que tratas bien a tus empleados, que les das beneficios y que la gente también está contenta y feliz. O sea, primero adentro para después hacia afuera. Apalánquense de plataformas y ahí traigan a los técnicos a la conversación. ¿Cómo hacemos que esto escale a través de una plataforma? Porque si no es un esfuerzo repetitivo que tienen que volver a hacer y se vuelve un proceso cansón y nuevamente se vuelve responsabilidad social en lugar de propósito. ¿Cómo integramos esto a través de plataformas que nos permitan permanecer en el tiempo? Porque el propósito te lleva a permanecer en el tiempo. Y lógicamente, innovar. Porque por default te va a llevar a innovar.
porque te vas a empezar a resolver problemas verdaderos y reales de tus clientes, de tus empleados. Por ende, vas a estar transformándote y vas a estar innovando. Por eso a mí me fascina el tema de propósito. ¿Quién ha oído de Patagonia? Ya. Patagonia es el ejemplo más ejemplar que siempre te ponen en los temas de propósito. Y lo lindo de Patagonia es increíble, pero Patagonia, ¿consideran que es barato o que es caro? Es carísimo. Es más caro que cualquier otra marca. Pero lo que Patagonia te dice es, yo te vendo a ese precio porque tú te compras una chaqueta, chompa o como le quieran llamar con nosotros. Tú, número uno, no se te debería dañar y si se te daña te la arreglo. Número dos, no deberías reemplazarla porque se te desgasta, ¿no es cierto? O sea, te vendo calidad. ¿Por qué? Porque yo sé que una chompa botada en el desierto de Chile, no sé si han visto el desierto de ropa usada en Chile, ¿no? O sea, ya, yo creo que deberían ir a filmar las etiquetas que están ahí y multar a esas empresas, porque es increíble que un desierto donde había arena, ahora haya pedazos de telas y de blusas y de pantalones y terrible, pero así, repleto. Entonces, para Patagonia es eso, jamás vas a ver de mi marca. Más bien voy y limpio el desierto. Entonces la gente dice, yo por eso pago. Primero porque sé que me va a durar mucho más la chaqueta y segundo porque sé que tienen un sincero compromiso a validar de que mis hijos van a tener un mejor futuro. Y Patagonia es una de las marcas más vendidas a pesar de que es la más cara del mercado. Luego tienes a Toms, ¿no? Y Toms, ¿qué te dice? Por cada zapato que tú compres, yo voy a donar un zapato a un niño que no tiene zapatos en África, en América del Sur. Y esa empresa surge por su propósito de donación y saca línea de productos, pero con un propósito muy fuerte de ayudar a los que no tienen la suerte de tener. Y eso es lo que potencializa Toms, que ni siquiera son tan chéveres los zapatos, pero la gente dice, prefiero ayudar que el fashion, ¿sí? Y así es como esta empresa se potencializa y así es porque la gente quiere trabajar con ellos y así es como los clientes le volvemos a comprar. Y compramos porque sabemos que por lo menos yo estoy gastando, pero estoy ayudando a alguien más. Quiero poner dos ejemplos porque yo también creo que uno debe vivir las convicciones y yo por eso trabajo en estas empresas. Mastercard para mí, su eslogan es doing well by doing good. No me gusta en español porque en español es estar bien haciendo el bien, ¿ya? Pero suena más bonito en inglés. ¿Y qué es lo que hace doing well by doing good? O sea, yo voy a hacer una empresa rentable, voy a hacer una empresa que vende, pero yo no voy a hacer lo que soy sin hacer el bien. Entonces, está incorporado en los KPIs empresariales cómo metemos inclusión financiera. Vivimos en un país, 50% de la población no tiene acceso a servicios financieros y tenemos también una economía, sobre todo en América Latina, que depende de las pymes. Y peor después de la pandemia. Entonces, ¿cómo ayudamos a fortalecerse? Lo que hicimos en la pandemia nosotros fue entregar herramientas, apoyar a las pymes a sobrevivir, porque las pymes pasaron una etapa de sobrevivencia terrible durante la pandemia y muchas se digitalizaron en la pandemia. Y luego Microsoft es tu potencial, nuestra pasión. Imagínate lo que es decirle eso a tu empleado. Tu potencial es nuestra pasión. O decirle eso a tu cliente, tu potencial es nuestra pasión. O sea, a mí me apasiona ver cómo tú te superas. Entonces, para mí todas esas cosas son súper importantes para dar un sentido de pertenencia a empleados y a clientes. Por eso es que el propósito te vuelve súper relevante. No quiero no poner ejemplos de empresas ecuatorianas porque también tenemos empresas ecuatorianas que son ejemplos de propósito. Yo volví a mi país por Yambal, a trabajar en Yambal, porque para mí era lo mejor, el sueño, lo mejor que me podía pasar. Me pedían digitalizar la empresa, que es lo que había hecho por yo no sé cuántos años, aprender de tecnología, pero nunca me había remangado y decir, a ver, vamos, implementemos un CRM, cambiemos el RP, no lo había, o sea, lo había hecho con clientes, pero nunca yo. Y luego, en un ecosistema de empresa privada, que saca a las mujeres maltratadas de la pobreza y les vuelve emprendedoras. Y estas mujeres
Cogen sus chiquiticos y les dan de comer, les dan salud, les dan techo y dejan universitarios en la calle. O sea, es un ecosistema circular maravilloso. Y eso para mí es cómo tiene que funcionar el propósito. Que cuando tú le preguntas a una persona, probablemente te dice, el what, maquillaje. Yambal vende maquillaje, pero el why realmente cambian vidas de seres humanos que realmente lo necesitan. Entonces, para mí eso es lo que, y ahí, imagínense, yo estaba en Seattle viviendo y por un propósito regresé al Ecuador porque dije, esto es una cosa que me alucina, porque estamos hablando de negocios, estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de eficiencia, pero esto no vive si no es por un propósito. Si es que no estamos driveando algo que genera un impacto impresionante hacia la economía de un país. Y es increíble lo que se hace. Pacari los chocolates. Si es que no compran Pacari, por favor compren Pacari, aunque cueste un poquito más, porque también para mí el tema de, primero que son espectaculares los chocolates y tienen todo un entorno de ecosistema también, en donde a la gente que fabrica el cacao, a todos los agricultores, porque va más allá del cacao, ¿no? Porque tienen sabores y demás, todos son economías ecológicas reciclables. Porque ahí les voy a explicar un poco de lo que es la economía lineal y la economía circular. ¿Saben de eso? ¿Sí? Ya. Nosotros estamos acostumbrados a la economía lineal. La economía lineal es compro materia prima, produzco, mercadeo, vendo. Y luego hay desperdicio. La circular es cómo hacemos que todo gire alrededor, que es más o menos un poco lo que hace Pacari. Entonces, cómo ha ido a que los agricultores generen, siembren de una manera sana, cuiden el terreno, sigan produciendo, cómo le compro, cómo produzco de una manera sana, cómo compro paquetes que son reciclables, ¿no es cierto?, para empacar el chocolate y luego cómo salgo a vender. Y el ecosistema te jala toda esta, lo que hablábamos, ¿no? Primero, ecosistema escalable, porque va más allá de la empresa de chocolates, porque está afectando a agrónomos que cultivan cacao, cultivan otros productos que van en los chocolates y empiezan a generar una economía semicircular, por así decirlo, porque yo creo que la circular nace de cero y les voy a hablar de un banco específicamente que hace eso. Corporación favorita. Corporación favorita, creo que todavía les falta articularlo mejor, pero es increíble todo lo que hace Favorita en temas de fortalecimiento de los ecosistemas, de la gente que le entrega las lechugas, las cebollas, todo lo que producen para vender en sus locales. Ellos fortalecen, educan, hacen inclusión financiera. ¿Por qué? Porque necesitan que su producto venga cada vez mejor. Necesitan que esa persona cada vez haga más, se fortalezca y crezca. Entonces empiezas a meter estos ecosistemas escalables que fortalecen a tu empresa con un propósito que hace la diferencia. Y así es como tenemos que pensar en todo lo que hagamos, porque eso te garantiza que te quedas. Los clientes te van a ayudar a quedarte y tus empleados te van a ayudar a quedarte. Y el día de ayer se lanzó la nueva versión de Payphone, que en este país, y ahora yo que estoy en el mundo el mundo financiero, técnico, no hay fintechs aquí, no hay startups. Tenemos un problema de regulación para que se potencialice la economía digital. Millennials, levanten la mano. Levanten la mano y digan, porque el emprendimiento actual, este es un país de emprendedores, ¿no? Y después de la pandemia, más todavía. O sea, a mí me encantó ver cómo surgió el emprendimiento y el emprendimiento es digital. Y lo hermoso del emprendimiento digital es que sale al mundo. ¿Sí me entienden? Es mucho más difícil exportar un chocolate que exportar un servicio tecnológico. Y el servicio tecnológico te jala clientes que tienen la capacidad de compra. ¿Saben lo que es ustedes darle a una señora Shuar de la Amazonía conectividad de internet para que pueda vender a través de eBay su balsa, su pitahaya? ¿Saben lo que eso implica para una persona que le tocaría salir con su bolsita de pitahayas al pueblo más cercano a que le paguen la pitahaya centavitos, mientras que podría estar exportándole a un gringo a que le pague $5 por pitahaya? Hay oportunidad, sí hay oportunidad.
¿Qué se necesita? Acceso a lo digital y fortalecer. Y entonces yo ahí les digo a las mineras, que sé que hacen mucha responsabilidad social en las Amazonías, ¿cómo ayudamos a esos ecosistemas a que empiecen a exportarse, a que se potencialicen, sin tener que depender de un país que está golpeado económicamente? Nuestro país está golpeado económicamente. Abramos las puertas a la economía mundial. Y ahí necesitamos de ustedes, chicos, porque para ustedes lo digital es default. Es un default, les sale por naturaleza todo el tema de la digitalización. A mí me encanta porque yo sé que para ustedes es muy fácil pensar en cómo hacer las cosas y en cómo integrar lo digital al día a día de lo que hacen. Pero si no lo hacemos con un propósito, yo sí les digo, se viene el metaverso, ¿no es cierto? El web 3.0. Y si ustedes no tienen bien fijo el cómo están generando impacto, les va a ir bien por un momento, pero no les va a ir bien en el largo plazo. Entonces ahí, y para terminar, una de las cosas que me es importante decirles es, dependiendo de la industria en la que estén, pónganse a entender su ecosistema y cómo hacen ese ecosistema de alto impacto y escalable. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer a su empresa. ¿Y eso qué quiere decir? Que regresa la inversión para seguir generando ese impacto escalable a través de plataformas y ecosistemas. Entonces, si yo estoy en la industria de los muebles, ¿cuál debería ser algo lógico que me ayude a mí a fortalecer mi propósito? Plantar árboles, ¿no es cierto? ¿Cómo me encargo de eso? Si yo vendo botellas de plástico, ¿qué debería estar en mi concientización? El agua probablemente. ¿Cómo cuido y protejo? Eso termina siempre en mares y ríos. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra industria pase a ser parte de este ecosistema de fortalecimiento y potencialización que nos va a ayudar a crecer como compañía, que nos va a permitir mantener clientes y tener empleados contentos? Así es que con gusto, si es que alguien alguna vez quiere que ayudemos a pensar, porque no hay soluciones y las soluciones se encuentran entre muchos, no con uno, estoy a las órdenes. Espero les haya agregado valor y trabajemos en el propósito personal y en el propósito empresarial, que como ecuatorianos vamos a sacar este país adelante. Muchas gracias.